Trump, Barack Obama is American. Can you say he's not American? His wife, Michelle, Elizabeth, the children, Arab, the bullshit. Like you, right? with Marandio. I mean, he doesn't need any presentation. He's, for me, one of the most important geopolitical experts in the whole planet. He's an excellent person, un políglota, además. And we're right now in Venezuela, but I'm gonna ask him about a question not about Venezuela, but of Palestine, about the axis of resistance. What is the state right now of this concept of axis of resistance? I know just not just in Western Asia and even here in the Caribbean or South America and Central America. Can we consider that right now it still exists after blows like what happened in Syria, for example? Can we just say that the axis of resistance exists today? Without a doubt, the axis of resistance is not only does it exist, it is growing. We've seen that Hezbollah and its allies have won all the local elections that they participated in Lebanon. It shows that they are highly popular. Ansarullah has defeated the Israeli regime and the United States in particular in the Red Sea. In Lebanon, the Israeli regime during the battles was incapable of disarming Hezbollah, and it was incapable of taking any of the towns and the cities. In Syria, of course, the United States has tried for 13 years to overthrow the Syrian government. Unfortunately, treacherous acts by the likes of Erdogan and the regime in Qatar, among others, they brought about the destruction of the country and a great success for Netanyahu in the short term. But I think in the long term, what is happening in Syria is actually not good for either NATO, Erdogan, Qatar, or the Israeli regime. They have created a black hole that is going to be costly for all of them. I think ultimately, though, the resistance is going to become more popular. Those who try to discredit the resistance in the Islamic world, their sectarianism and their allegiances to the West have been exposed, and those who want to know the truth have discovered the truth. And outside of the region, people see the resistance as the only group of people, the only organizations that are sacrificing their own people, their own communities for the sake of the Palestinian people. And that is why today the resistance has become globally recognized and globally admired. I think that the future is with the axis of resistance. How can you get so much patience to deal, for example, with this British journalist and all that? I mean, I don't know. For me, it's impossible to get that patience. I mean, you have to be that certain that your knowledge is enough, that your intelligence enough. But how can you deal with so much? Let me say the word: stupidity, ignorance, Eurocentrism, imperialism. How can I know? I don't know if your stomach or your mind later has some effects. But what? How can you recommend to deal with this type of people? We are defending what is right Yeah. against what is wrong. We are defending the oppressed against the oppressors. And therefore, we are confident in what we say. It doesn't matter if they try to humiliate us, if they try to demonize us. They're slaughtering innocent people across the world. The worst that they can do is slander
and humiliate and insult us. They cannot do more. It is our responsibility to defend those who've been marginalized, those who are being battered by the empire, and therefore I think it's not very difficult to respond to these people, regardless of their attitude or their arrogance or their dishonesty. Thank you. Shukran. Gracias. Thank you. Gracias. Bueno, estamos en Caracas con Watan Alaved. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en cuestión, en relación a lo que están mencionando ahorita en las redes sociales, plataformas de video, sobre la existencia de Hamas, porque muchos afirman que Hamas es una creación del antisionista, cuando hay evidencia de que no es así. Hamas es un movimiento orgánico que surge en los años 80, durante y post primera intifada, pero qué mejor que un activista de la envergadura como Watan Alaved, palestino, y también caribeño por adopción, que nos cuente qué opina sobre este mito, que es una falacia además. Bueno, yo creo que ante todo hay que tener un poco de historia sobre el surgimiento de Hamas o de las facciones de resistencia, tanto sea palestina o libanesa, y cómo surgen y a qué reemplazan y a quiénes reemplazan. Bien, si no tenemos este contexto, yo creo que no podemos aterrizar hoy en la actualidad. Por eso es muy importante siempre que cuando vamos a dar una lectura a lo actual, volvamos un poco al pasado. El movimiento, de resistencia islámica en Palestina, en mi opinión, nace en los cárceles de ocupación sionista, en los años 80, como tú bien dijiste. Algunos de los fundadores de este movimiento islámico, como el de Hamas, por ejemplo, el Jihad Islámica después, o etcétera, de movimientos islámicos, no podemos negar que pudieron en algún momento en su historia tener una conexión con la hermandad musulmana hace siglos casi atrás. Pero en cuanto a con la evolución de este movimiento en el contexto palestino, porque es diferente el contexto palestino que el egipcio, que el sirio, que el libanés. Ellos formaron parte del tejido nacional palestino. Ellos se identificaron o se identifican hasta el momento como parte de la resistencia palestina, como parte del movimiento de liberación nacional. O sea, en su documento interno, ellos se identifican, igual que nosotros los marxistas, como un movimiento de liberación nacional contra la colonización y la ocupación. Y algo interesante, que ponen fundamentos religiosos, o sea, ellos relacionan lo religioso con lo nacional. Eso por parte. En segunda parte, nosotros como militantes de diferentes organizaciones de izquierda, marxistas, leninistas, o seamos musulmanes y cristianos, lo que seamos, siendo palestinos tenemos que identificar nuestra contradicción primaria, que es la ocupación. Y tenemos que aprender de nuestro pasado. Nosotros estamos enfrentando una ocupación que llevamos más de 100 años contra un proceso de colonización, desde los británicos hasta los sionistas. El movimiento colonial o la ocupación colonial en Palestina siempre utilizó y reutilizó los mismos métodos para combatirnos, para tratar de derrotarnos siempre. La utilizan de una forma u otra, la adaptan al contexto actual. Siempre tenemos que saber que la ocupación colonial, o sea, Israel, utiliza la división interna como un elemento de vencer, como un elemento de lucha. A nosotros no tenemos que creerle nada al imperialismo. Esto es también elemento guevariano, un principio guevariano. Che Guevara dice, al imperialismo no hay que confiarle, no tenemos que confiarle en un tantico así. Y este es el principio básico de nosotros los militantes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué surge ahora este tema?
tenemos que ubicarnos en el contexto que hoy hay negociaciones de las cuales la resistencia palestina mostró demasiada flexibilidad y Netanyahu y su gabinete de guerra, crímenes de guerra, están siempre poniendo trabas y presionando al negociador palestino que está negociando a través de Qatar con Israel de una forma indirecta. Esto forma parte de la propaganda que hace contra la resistencia. Es una guerra mediática también que pone en peligro también las negociaciones. Ellos no quieren terminar la guerra, ellos quieren seguir haciendo las masacres. En otro elemento que yo pueda decir, Hamas, como la Yihad Islámica, como el Frente Popular, como el Frente Democrático, como otras facciones de resistencia dentro de Gaza, siempre han sido parte de una comitiva, vamos a decir, de una comitiva combativa contra la ocupación. Incluso la facción militar de Al-Fatah en Gaza, que no tiene nada que ver a nivel político con la Cisjordania a nivel político, siempre han trabajado en conjunto contra la ocupación, desde Saif al-Quds, desde el grupo del Aqsa, a todos los combates que estamos viendo hoy en Gaza. Eso quiere decir que hay una relación orgánica entre los partidos y las facciones políticas y militares dentro de Gaza. Y yo creo que hoy lo que está haciendo la ocupación es parte de la campaña mediática que lleva el imperialismo haciendo contra nosotros, los pueblos del sur, de hace más de 100 años. Siempre hay una guerra mediática continua, falsas noticias, falsas informaciones, que siempre tratan de envenenar a la mente de nuestra juventud. Y es parte de nuestra batalla de ideas, creo que poder nosotros como marxistas también poder apoyar a Hamas a pesar de las diferencias ideológicas. Bien, pero tenemos una estrategia, una alianza con estos movimientos porque por lo menos táctico. Puede que en cuanto a lo estratégico en el futuro no seamos aliados, pero hoy tenemos que ver dónde está nuestra contradicción primaria, que es la ocupación colonial de Israel. Después de la liberación vemos qué hacemos. Así es. Pero hoy tenemos que cerrar filas. Es la unidad, el elemento más importante de la lucha, uno de los factores más importantes de la lucha es la unidad. Es la unidad quien hizo que la revolución cubana triunfara, es la unidad quien hizo que la revolución esta bolivariana triunfara y que persista hasta el día de hoy. El otro factor, ya en otros videos podemos hablar, los otros factores de lucha que nosotros podemos tener o tenemos y que tenemos que trabajar. Así que esta es en breve modo mi respuesta. De hecho, creo que también se aplica para el contexto de otras partes del llamado eje de la resistencia, ¿no? Sí. O sea, la propaganda también y los mitos en torno a Hezbollah o en Sí. torno al ya desaparecido o en vías de reconstrucción gobierno de la República Árabe Siria y demás, ¿no? O sea, el eje de la resistencia jamás no es igual ideológicamente que Hezbollah o que la República Islámica, o que los hutíes, por ejemplo, ¿no? Lo que comparten el mínimo común que nosotros los marxistas no pudimos todavía tener. Sí. El mínimo común, que no es mínimo, es la causa palestina. Sí, por supuesto. O sea, la causa palestina como un eje central de todo el mundo, no solo del mundo árabe. O sea, algo hizo la facción de Al-Fatah después de los años 90 con los acuerdos de Oslo, es que palestinizó la causa palestina. Sí. O sea, cambió la identidad para una identidad más pequeña. Sí. Si tú eres de México, naciste en México, ¿qué te va a interesar Palestina? Sí. Así, no es así, porque Palestina la identidad palestina es una identidad de lucha, de combate, una identidad internacionalista. El ser palestino, de hecho, uno de los, no me acuerdo el nombre, Hanna Mokbel. Ajá. Hanna Mokbel era del medio central, de la central de medios de Al-Fatah, Sí. que fue asesinado en los años 70, Sí. o en el 81 fue asesinado. Él dice, no sé, seas de donde seas, aunque hubieras nacido en el Honolulu,
Si luchas por Palestina, eres palestino de sangre. Y de Que por cierto, perdón por interrumpirlo, pero el pueblo hawaiano también está ocupado. Claro, claro, Los polineses están ocupados. claro, Y en Venezuela hay un intento de agresión e intentos de ocupación. claro. Joao Pedro Estadil, esto es una frase que siempre yo repito, de Joao Pedro Estadil, el ideólogo y uno de los dirigentes del MST. Ellos dicen que el MST hoy son, o sea, los compañeros del MST se identifican ellos mismos como palestinos de la región de América Latina. Sí. Y Haití como la Gaza de América Latina. Y nosotros actualmente nos identificamos como los sin tierra en Oriente Medio, entre comillas. O sea, esta es la relación dialéctica que hay entre los pueblos del sur, que compartimos el mismo enemigo, compartimos incluso las mismas formas de opresión ejercidas sobre nosotros. Y creo que es muy importante siempre ver el carácter internacionalista de nuestras luchas. Y creo que podríamos concluir diciendo, a ver, lo dijo Watan ahorita, ¿no? Está la historiografía, está la memoria, son procesos no muy lejanos. Hamas surge realmente hace 40 años. 34 años. 34 años, la lucha palestina lleva 100 años, se pueden rastrear. Sí. Lo que está haciendo el sionista argumentando estos mitos es propaganda. No caigamos en eso, no creamos el discurso del enemigo a fin de cuentas. Ya sea en el contexto palestino, en el oeste de Asia o en el Caribe y nuestra América. Mira, Marx nos enseñó que, el pensamiento marxista-leninista nos enseñó que siempre que la historia gira en espirales. Sí. Siempre la historia se repite. Y si hacemos hincapié en la historia, sin hablar siempre de la historia, o sea, porque nosotros tenemos que crear la resistencia creativa, desde mi punto de vista. Somos jóvenes, tenemos que ser emprendedores. Si hacemos buenas lecturas de nuestros clásicos, de la lucha de la revolución palestina, como Ghassan Kanafani, George Habash, Hanna Mokbel, Edward Said, digo en el contexto palestino, y sacamos interpretación verdadera de lo que ellos han dicho, podemos hoy vencer, porque nuestra batalla hoy es una batalla de ideas. Ghassan Kanafani y después Samah Idris, que era el jefe del BDS en el Líbano, dice: hoy estamos en la diáspora. En la diáspora nosotros no podemos combatir con armas contra el régimen sionista de Israel. Pero tenemos un frente muy importante, que es el frente del boicot. Así es. Sin abandonar la lucha verdadera, vamos a decir, la lucha física. Bien, la violencia armada, la lucha armada, que es un derecho legítimo de todo pueblo oprimido y bajo ocupación. El tema boicot hoy tiene varias formas y muchas formas. En México, por ejemplo, México reconoció el Estado de Palestina, pero todavía siguen haciendo negociaciones con el ente sionista. Chile es supuestamente presidente palestino, pro-palestino, pero que hay un tratado de libre comercio con Israel. Y es una prefectura colonial gringa, ¿no? Claro, entonces lo que tenemos que hacer nosotros como movimientos sociales, de juventud, mujeres, que estamos en la diáspora, es buscar estas formas, revivir estas formas de lucha, radicalizarla incluso si hace falta. Y que no haya miedo a las armas. Claro, claro. No hay un pavor claro. a que los palestinos usen las armas. Nosotros queremos, o siempre estamos hablando, nosotros los que militamos acá en América Latina, queremos crear un medio alternativo. Queremos crear una forma alternativa de no sé qué, un movimiento alternativo. Pero lamentablemente usamos los mismos conceptos, los mismos métodos imperialistas o occidentes. Ser creativo es crear nuevas formas de lucha. Sin negociar principios, sin poder, sin soltar los principios. Acorde con los tiempos también, ¿no? Las luchas cambian también. Claro. No podemos, a ver. Revolución, en el concepto de Fidel, revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es emanciparnos por nosotros mismos, acorde al contexto social, al ámbito social. Es que es interesante porque en torno al 7 de octubre, el 23, decían cómo Hamas y la Yihad Islámica y toda la coalición palestina Gazatí
puede orquestar algo tan sofisticado. Ellos no son capaces, es una bandera falsa. Claro que no. Y esto lo miente Bitcoin. Sí, sí, sí. O sea, es lamentable nosotros poder, vamos a decir, traer a este tan desgraciado nombre a testificar, pero Bitcoin cuando se reunió con la delegación de Hamas en Qatar, él los halagó, o sea, dice él que ellos no son monstruos como nos habían dicho los israelíes, son hombres normales, alegres, sonríen, dialogan, hablan, conversan, tienen buena cultura, y se puede hablar con ellos. ¿Sabes qué es lo más interesante? Como marxistas, yo reconozco el potencial y el orgullo de tener a personajes como Yahya Sinwar y Ibrahim Khalil. Claro. Yahya Sinwar se convirtió, o sea, su martirio, para mí se parece al martirio de Che Guevara. Sí, sí. O sea, fue algo muy guevariano. Incluso en las políticas, en su movimiento clandestino, murió combatiendo. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con su pensamiento? Pero es un hombre que Amaba su pueblo. pagó el precio más caro que un militante puede pagar, que es su sangre. Sí. Sí, me recuerda mucho, bueno, a Che Guevara, el asesinato en Bolivia, a Zapata, que prácticamente lo balacean. Creo que elementos sobran. Pero bueno, concluyendo, en verdad lo digo, hay una narrativa propia, hay narrativas propias, no caer en los mitos generados por el sionismo. Tenemos que descolonizar narrativas. Sí, claro. Claro. Y este es un curso que estamos haciendo y Cristian también es profesor. Hay que descolonizar las narrativas. Así es. No tener miedo a las armas, por supuesto. Muchas gracias, Guatán. A ti. Espérate, mira qué hermosa playera. Yehad Youssef, palestino, venezolano, activista, médico, políglota. 2 preguntas. Eres experto, obviamente, en la materia, en torno a un mito que ha salido a la luz nuevamente en los últimos días. El primero. Y en torno a este primero vendrá la segunda pregunta. ¿Es Hamas, el movimiento de resistencia palestino islámico, una creación del ente sionista? No, esto no es verdad. Lo que sucede, lo que pasa, en los años 80, un grupo de palestinos fundó lo que se llama el movimiento islámico en Palestina, una asociación civil. Lógicamente en Palestina, como tanto en Cisjordania como en Gaza, vivimos bajo la ocupación israelí, por lo tanto hay que pedirle permiso a la ocupación para crear cualquier organización civil o asociación civil, tener permiso. Esto es lo que la gente tratan de confundir y decir que jamás fue creada por el ente sionista. Y la primera intifada en diciembre, precisamente en el 87, los grupos ya de resistencia que estaban integrados en la primera intifada formaron lo que se llama el movimiento islamista de resistencia, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y desde el primer día que se fundó el movimiento de resistencia islámica, lo que llamamos o conocemos por Hamas, ha tenido su lucha constante y permanente contra las fuerzas de la ocupación, junto a todas las fuerzas palestinas de resistencia, tanto en Cisjordania como en Gaza. Bueno, en torno a lo que acabas de mencionar, hay otro mito que de hecho existe desde el mismo 7 de octubre, horas después, como que el público occidental no podía creer que la resistencia palestina, no solo Hamas, sino también las otras facciones que participaron en la Yihad Islámica, el Frente Popular, pudieran orquestar una respuesta que además de legítima, era extremadamente sofisticada. Ahora se está manejando, bueno, desde hace 2 años casi, la idea de que esto fue una bandera falsa, algo orquestado por Tel Aviv, por el ente sionista. ¿Tú qué opinas sobre esto? No, esto no es verdad, porque fíjate, ¿qué es lo que pasa? Hace 2 años prácticamente para atrás, la cuestión de Palestina estaba muy apagada, que prácticamente lo que había de activismo palestino como tal de resistencia estaba en Cisjordania.
incluso desde el 1 de enero hasta octubre del 2023, Israel había asesinado casi 400 palestinos en Cisjordania, antes del diluvio del Aqsa o el 7 de octubre. El 7 de octubre viene respuesta a lo que hace Israel en Cisjordania, y respuesta a la política de Netanyahu de declarar la anexión de Cisjordania y Jerusalén y la eliminación de la posibilidad de la creación de un Estado palestino independiente. El 7 de octubre, de repente, nadie esperaba que iba a ser de este tamaño, de este resultado, pero la resistencia palestina entró para capturar los soldados israelíes y para hacer intercambio con los prisioneros palestinos, que tenemos ya más de 12.000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes de diferentes condenas, incluso cadenas perpetuas, etcétera. Pero bueno, fueron las cosas una sorpresa hacia el ejército israelí, y pudo avanzar más de las dos bases militares que estaban alrededor de Gaza. Y aquí hay que destacar algo muy importante que mucha gente no sabe, es que cuando Israel se da cuenta del avance de la resistencia palestina, que no solamente Hamas han participado, todas las fuerzas de resistencia, tanto Yihad Islámica, Frente Popular, Frente Democrático y otras organizaciones palestinas en Gaza, Israel manda la aviación, y allá donde mató la gran parte de civiles israelíes, o sea, la ley de Aníbal, o sea, iban a matar a palestinos e israelíes para borrar los resultados del 7 de octubre. A Israel no le importa matar soldados israelíes, matar civiles israelíes, con que logren dominar el terreno. Y esto demuestra la cantidad de muertos israelíes después de que llega la aviación a Israel. Porque en las primeras horas, cuando estaba Hamas, lo que hizo es capturar soldados israelíes. Y seguramente por el enfrentamiento murieron más de uno, pero la gran parte que se murieron, los que hablan de 1.200 israelíes, fueron asesinados por la aviación israelí. Por lo tanto, esto es mentira de que Israel está detrás del 7 de octubre, que ha preparado el 7 de octubre, eso no tiene sentido, no tiene lógica, eso absurdo hablar de eso en este momento después del 7 de octubre. ¿Qué nos puedes contar sobre sobre esta obra concreta, Crónica de 7 días en Palestina? Bueno, yo, este libro, estas historias que estoy escribiendo, reflejando en este libro, yo realicé a Palestina después de tantos años de exilio forzoso. Pude regresar a Palestina después de adquirir la nacionalidad venezolana. Regresé como venezolano. Allá reflejo en este libro los acontecimientos más importantes que sufre un palestino cada vez que regresa a Palestina o camina por las calles en Palestina o se traslada entre ciudades o encuentra los checkpoints o el muro de separación racista, incluso la visita prohibida a los palestinos de Cisjordania llegar a Jerusalén. Yo me salvé porque tengo pasaporte venezolano y pude ir a Jerusalén a ver los lugares sagrados como extranjero, sabiendo que soy palestino, de padres y abuelos palestinos, tatarabuelos palestinos, que nací en Palestina incluso. Pero bueno, las leyes de la ocupación no me han permitido vivir el resto de mi vida en Palestina, por lo tanto vivo exiliado fuera de Palestina, y gracias a Venezuela, que me ha cobijado, me ha recogido, me ha acogido, y estoy viviendo en Venezuela, pero con muchas ganas, añorancia de regresar a Palestina, abrazar mi infancia, estar
con mi familia. Entonces, esto refleja los problemas que vivimos, que vive el pueblo palestino bajo la ocupación en la vida cotidiana. O sea, en el día a día, cuando te levantas, porque en Palestina sabemos a qué hora te vas a dormir, pero no sabemos a qué hora te vas a despertar, porque no sabemos si llega el ejército a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a detenerte. Sabes a qué hora tú sales de tu casa para ir al trabajo, pero no sabes a qué hora llegas, o la escuela, o la universidad. En este libro encuentran los detalles de cómo vive la población civil palestina bajo la ocupación y bajo el apartheid de Israel. Y Este libro también habla de huellas de una memoria, habla más o menos de los acontecimientos más importantes de mi vida desde los 6 años. Acuérdate que yo a los 7 años, a los 10 años, fui la primera vez un soldado israelí entrando a mi pueblito, a mi casa. Y allá narro los acontecimientos, mis días en la escuela, los problemas que he tenido para ir a la escuela por los checkpoints, por los puntos de control, las veces que Israel, el ejército israelí, ha detenido parte de miembros de mi familia, ha allanado mi casa, mi escuela, mi mezquita, mi pueblo, etcétera, etcétera. Y los problemas que he tenido para salir de Palestina, porque en Palestina nosotros no podíamos estudiar carreras universitarias en los años 70, porque Israel no nos permitía construir universidades. Entonces yo tenía que salí fuera de Palestina, estudiar medicina en España, viví un tiempo en España, etcétera, etcétera. Y siempre, a pesar de que yo vivía fuera de Palestina, pero Palestina siempre vive en mi corazón, estando en España, estando en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, en este libro narra los puntos más importantes de la vida mía como palestino, no como médico ni como ser humano, nada más como palestino, porque nosotros en Europa en los años 70, en los años 80, éramos perseguidos. O sea, cada vez que yo llegaba a un aeropuerto en Madrid, o en París, o en Italia, etcétera, etcétera, era un problema, te vigilan, te chequean, te ponen un cuartico, etcétera, etcétera, porque, bueno, tenían miedo de que cargaba bombas, etcétera, etcétera. O sea, veíamos la marginación y la acusación sin elementos. Y así sucede con miles y miles de palestinos. Este libro refleja también los problemas que hemos tenido, podemos tener dentro de Palestina y fuera de Palestina. ¿Dónde los podemos adquirir? El Crónica de 7 días yo lo puse en Amazon. En cambio el otro está aquí en Venezuela, en el estado Bolívar, Librería Latina. Espero poder distribuirlo fuera del país. En los próximos, la próxima semana va a estar en Amazon. Muchísimas gracias. Esto gratis, yo no le estoy cobrando nada. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Increíble. Gracias. ¿Es Hamas una creación del proyecto colonial sionista y genocidio israelí? No. Hamas es un grupo de resistencia palestino surgido a mediados de la década de los 80 durante la primera intifada, que tiene un origen palestino con influencia de la hermandad musulmana y otras facciones del Islam suní de la región, pero por supuesto que no. Lo que intenta hacer el sionista es vía Qatar, es patrocinar a Hamas, meterle dinero para crear una simetría frente a otras facciones del bloque de la resistencia palestino, con Fatah por ejemplo, y tratar de que Hamas venciera a Fatah, lo mismo que intentó hacer con Fatah, de hecho, décadas antes. Es lo único que lo relaciona. No lo es, y el 7 de octubre, por supuesto, no es un proyecto de bandera falsa por parte del ente sionista. Todo lo contrario, es la resistencia legítima, una reacción inmediata a lo ocurrido horas antes, días antes, incluso 77 años antes por parte del ente sionista. Una reacción legítima, muy sofisticada por parte de Hamas y otras facciones de la resistencia gazatí palestina, la Yihad Islámica, por ejemplo,
Y el ente sionista, de hecho, es totalmente rebasado en ese momento. Le sorprendió la sofisticación y rapidez con que se hizo. Ellos, los servicios de inteligencia sionistas y sus colaboradores en Jordania y Cairo, sabían que algo iba a pasar, no sabían qué, y tenemos el resultado. Una acción legítima, además, ¿no? Que no es simétrica, lamentablemente, para tratar de capturar a rehenes sionistas y con ello intercambiarlos por los más de 5.000 palestinos detenidos en las cárceles sionistas, entre ellos cientos de niños. Entonces, no, jamás no es una creación sionista, el 7 de octubre no es una bandera falsa, no es un proyecto orquestado por Netanyahu, ni previamente por otras facciones de la cúpula militar invasora genocida sionista.